Escuche ahora, a medida que describo, las 5 fases de Korotkov. El primer sonido que va a escuchar es un leve golpeteo que señala la fase Korotkov 1. La fase 1 comienza con los 2 primeros latidos regulares y es la medición sistólica aceptada. Al comienzo de la fase Korotkov 2, el golpeteo está acompañado de un murmullo o de sonidos de crujidos. Durante la fase Korotkov 3, el murmullo desaparece y el sonido de los golpeteos se hace más fuerte y de un tono más alto. Durante la fase Korotkov 4, el sonido de los golpeteos baja de tono y el sonido se amortigua. Korotkov 4 es la medición diastólica aceptada en niños. No se debe registrar la fase 4 sin la fase Korotkov 5, que es la desaparición de todo sonido. Esta es la medición diastólica aceptada en adultos. Si ambas mediciones diastólicas, Korotkov 4 y 5, se escuchan, ambas deben ser registradas.